Muy buenas con todos. En esta vez nos va a tocar hablar sobre los temas pulmonares, en el que está a cargo es el alumno Céspedes Camacho Jonathan James y el docente sería Robinson Zulueta, ¿no? Como una breve introducción, vamos a decir que el cáncer de pulmón es una enfermedad mortal cuando se diagnostica en estadios clínicos avanzados, infortunadamente debido a los síntomas inespecíficos de esta enfermedad. En sus estadios tempranos, para cuando los pacientes acuden a la consulta, generalmente el cáncer de pulmón se encuentra en un estadio 3B o 4, que implica una pobre sobrevivida a 5 años, no mayor a 5 años. En Latinoamérica, el cáncer es la tercera causa de muerte y la incidencia de los tipos de cáncer es variable en cada país. El cáncer de pulmón en el Perú se encuentra entre los 5 tipos de cáncer más frecuentes. La relación de cáncer entre varón y mujer es casi equivalente y de continuar la tendencia de crecimiento. Las mujeres podrían superar a los hombres en los siguientes años. Respecto a la epidemiología, nos dice que en el mundo el cáncer más frecuente en ambos sexos es el cáncer de pulmón, seguido al de mama, colon, recto, estómago e hígado. En el sexo masculino el cáncer de pulmón ocupa el primer lugar. Luego le sigue la próstata, colon, recto, estómago e hígado. En el sexo femenino encabeza el cáncer de mama, seguido del colon, el recto, cuello uterino, pulmón y estómago. ¿Qué nos dice la genética y la biología molecular? Nos dice que el cáncer de pulmón, al igual que muchos otros tipos de cánceres, presenta múltiples cambios en las secuencias del ADN, unas mutaciones, y anomalías en la expresión genética, que serían alteraciones epigenéticas, que generalmente se inician en una clona celular. Las alteraciones genéticas más frecuentes en el cáncer de pulmón está en las vías de mutación EGFR, que permite a los tumores ser independientes de las señales de supervivencia transducidas por otros genes. Los factores de riesgo para el cáncer de pulmón pueden incluir la edad, la exposición secundaria o pasiva al humo de cigarro, la exposición a asbestos o al gas radón, la genética, la cocina tradicional. Pero ¿qué nos quiere decir con la exposición secundaria o pasiva al humo? Es cuando hay un fumador y él expulsa el humo frente a ti. No estás fumando, pero él te está pulsando ese humo. Y en la otra sería la cocina tradicional, que nos quiere decir cuando las personas cocinan a leña. Todo ese humo va directo a tus pulmones. ¿Cuáles son los signos y síntomas? El cáncer de pulmón temprano rara vez da síntomas. Durante estos estadios, el 80% de los pacientes va a presentar síntomas generales e inespecíficos como astenia, hiporexia, pérdida de peso. Para cuando el paciente acude a consulta se encuentra en un estadio avanzado. Los motivos de consulta son por lo general tos, disnea, disfonía, hemoptisis y el dolor torácico. En ocasiones, sin embargo, se pueden encontrar presentaciones específicas como el síndrome oclusivo de la vena cava superior, el síndrome de Pankow-Ash o el síndrome de Claude-Bernard-Horner. La clasificación del adenocarcinoma de pulmón: vamos a tener lesiones preinvasivas, adenocarcinomas mínimamente invasivos, adenocarcinomas invasivos y variantes de un adenocarcinoma invasivo. Como vamos a ver, las lesiones preinvasivas vamos a tener hiperplasia atípica en un adenocarcinoma in situ. Entre la adenocarcinoma mínimamente invasivo y el invasivo, vamos a tener que va a ser diferente, por lo que va a presentar el invasivo, va a ser acinar papilar y micropapilar. En cambio el otro va a ser mucinoso y no mucinoso. En el variante de adenocarcinoma invasivo vamos a tener un adenocarcinoma invasivo mucinoso coloide. Con respecto al tratamiento, vamos a determinar la resecabilidad y la operabilidad. La primera se va a hacer que si el estadio o localización anatómica de la lesión permite su resección por los procedimientos quirúrgicos usuales, tendríamos que tener la labectomía o neumonectomía, y en casos seleccionados, resecciones segmentarias y de cuña. En la segunda, que es la operabilidad, sería si el estadio
cardiopulmonar del paciente le permite tolerar los diferentes tratamientos antitumorales. El método de Joule y Foris, modificado por Seire y Coles, para predecir la función pulmonar postoperatorio basado en el volumen expiratorio forzado en un segundo, que sería el BEF1, en la capacidad vital forzada o el CEF. Vamos a ver otro que sería el tumor de Paconnage. Este es un síndrome que consiste en el conjunto de signos y síntomas producidos por la afectación de las raíces nerviosas de la octava cervical y de las dos primeras raíces torácicas y o sistema simpático cervical por la presencia de una extensión local de una lesión tumoral en el sulcus pulmonar superior. Con respecto a su etiología, el síndrome de Paconnage está producido principalmente por una neoplasia broncopulmonar, generalmente no microcítico, que sería adenocarcinoma y un epidermoide, localizados en el sulcus pulmonar superior o vértice. Sin embargo, este síndrome puede obedecer a otras causas menos frecuentes como neoplasias torácicas primarias o metastásicas o diversas causas infecciosas. Aunque es raro que este síndrome sea producido por un cáncer de pulmón microcítico, sin embargo hay casos discretos pulmonares. Las causas del síndrome de Paconnage tenemos las neoplasias broncopulmonares, las no microcíticas, las microcíticas raras veces, que serían neoplasias torácicas primarias, mesotelioma, el hemangiopericitoma, metastasis pulmonares, que sería cáncer de laringe, vesical tiroideo, neoplasias hematológicas, amiloides, linfomas, plasmocitomas, granulomatosis, linfoidea, procesos infecciosos que serían las bacterias, hongos. Las bacterias, neumonías por estafilococcus o pseudomonas, actinomyces torácica, tuberculosis pulmonar y hongos, el Aspergillus streptococcus y los Christis hydatidium. Las manifestaciones clínicas. El síntoma más frecuente de presentación es el dolor de hombro o brazo ipsilateral. Como consecuencia de la extensión local del tumor a la pleura parietal, el plexo braquial inferior, cuerpos vertebrales y las tres primeras costillas, el dolor del hombro se puede irradiar hacia la axila y borde cubital del brazo. En la mayoría de las ocasiones el diagnóstico se retrasa en varios meses, confundiéndose el cuadro con un síndrome de hombro doloroso. Pero además del dolor del hombro o brazo, puede aparecer un síndrome de Horner, asociado por la afectación del sistema simpático cervical y del ganglio cervical inferior. En el cuadro clínico serían que los síntomas y los signos del cáncer braquial son muy numerosos y se derivan de efectos locales del pulmón, tanto indirectos como por complicaciones causadas principalmente por la obstrucción bronquial, como la neumonitis obstructiva y la atelectasia. Los efectos de invasión de estructuras vecinas, como los ganglios iliares, órganos mediastínicos, pleura, en la pared torácica, nervios y pericardio, entre otros. Las metastasis hematógenas, especialmente en cerebro, hígado, huesos y suprarrenales, síndromes paraneoplásicos, no se relacionan directamente con el efecto físico del tumor, sino a péptidos hormonosímiles y a mecanismos inmunológicos. En el diagnóstico, la primera prueba a realizar es la radiología simple de tórax en dos proyecciones, postero-anterior y lateral. En la mayoría de los casos se evidencia la presencia de una opacidad homogénea en el ápex pulmonar con un aspecto de masa. La tomografía computarizada permite obtener una mejor evaluación de la extensión local del tumor y de la posible presencia de adenopatías mediastínicas. Tiene una afectación vascular, otros nódulos pulmonares y presencia de metástasis a distancias, tanto hepáticas como suprarrenales. Con respecto al síndrome de Horner, es un síndrome neurológico clásico cuyos signos incluyen miosis y ictosis, caída del párpado superior y anhidrosis, que es poca o nula sudoración. El síndrome también se llama
paresia oclusempática. Este síndrome puede ser producido por una lesión en cualquier parte o a lo largo de la vía simpática que va de la cabeza, ojo y cuello. El rango va desde las benignas a graves y requieren un enfoque metodológico para la evaluación del diagnóstico. El diagnóstico diferencial también difiere entre los niños y adultos, lo que conduce a unos diferentes enfoques diagnósticos. Las causas y factores de riesgo del síndrome de Horner. Hay tres tipos principales de síndrome de Horner, que sería uno por la vía simpática, que va comprendida entre la primera y segunda y tercera, y la que está asociada a las partes del cuerpo dentro de la vía central, preganglionar y postganglionar. El síndrome de Horner: en la primera neurona tenemos lesiones centrales que pueden causar una oclusión, cierre de la arteria cerebrosa inferior posterior en la porción inferior del tronco cerebral, y también conocido como el síndrome de Guillain-Barré, por un ataque isquémico transitorio, breve interrupción del suministro de sangre del cerebro o por tumores cerebrales. El síndrome de Horner tercera y grupo 1 de lesiones postganglionares puede ser causado por una fractura de cráneo, dolores de cabeza, enracismo, migraña o infecciones del oído medio. El síndrome de Horner tercera neurona grupo 2 implica el mecanismo de sudoración facial. Cuando este síndrome de Horner se produce sin motivo aparente, puede ser heredada o causada por virus, autoinmune o neuropatías idiopáticas sin causa evidente. Acá vamos a ver un cuadro donde tenemos las patologías de la primera, segunda y tercera neurona, tanto la primera central, la segunda preganglionar y la tercera postganglionar, en que la localización en la primera va a estar en el hipotálamo posterior del tronco encefálico, o sea, la espina dorsal, sustancia gris intermedio lateral, C8 y T2. En la segunda preganglionar va a estar en las raíces nerviosas ventrales del C8 y T2, apex pulmonar, mediastino, cadena simpática cervical, y la tercera, que es postganglionar, tenemos de la ganglio cervical del superior al C2 y C3. Las patologías asociadas a estos: en la primera tenemos tumor pituitario, Arnold-Chiari, espondilosis cervical y siringomelia. La segunda serían los comunes: tumor de Paconnage, mesotelioma, lesión del plexo braquial, aneurisma, disección de aorta, aneurisma de subclavia. En la tercera tenemos éctasis venosa yugular, la carótida, disección, aneurisma, artritis, tumor en la base del cráneo, masa inflamatoria del virus herpes zóster. Los síntomas del síndrome de Horner: tenemos caída del párpado superior, hinchazón de los párpados inferiores, hundimiento del globo ocular, una ausencia del sudor en el mismo lado de la cara del ojo afectado, la pupila se hace más pequeña, o sea, es miótica, cada iris puede ser de un color diferente. Acá tenemos una imagen radiológica donde nos da que conocer que el paciente, durante la primera valoración de urgencias de oftalmología, se observa una leve ictosis palpebral superior derecha con miosis y falso onorftalmos ipsilaterales. En la parte B, imagen B, en la parte baja, nos vemos una radiología de tórax postero anterior y lateral, donde se va a observar un ensanchamiento mediastínico derecho que va a estar señalado por la flecha blanca. En la parte C, el PEC cervical, que muestra la infiltración ganglionar tumoral en regiones supraclaviculares con mayor extensión en la derecha, extendiéndose a la región laterocervical derecha.